Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Es un movimiento en línea recta que posee la característica que su velocidad es constante, por lo tanto no cambia en el tiempo. Va a ser siempre la misma velocidad desde que parte el móvil hasta que llega a su destino. En el MRU nosotros podemos tener tres incógnitas o podemos buscar tres magnitudes. La velocidad, que es la distancia sobre el tiempo, la distancia, que es la velocidad por el tiempo, y el tiempo, que es la distancia dividido la velocidad. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo resolver situaciones problemáticas de MRU. Primer ejemplo. Tenemos un automóvil se desplaza con una velocidad de 20 metros sobre segundo con MRU. Calcule la distancia que recorre en 0,7 minutos. Lo primero que debemos hacer es colocar los datos que nos da el problema. En el caso del MRU siempre vamos a tener dos datos y una incógnita. En este caso, ¿qué datos nos da? ¿Qué nos dice el problema? Que se desplaza con una velocidad. El dato que tenemos es velocidad, que en este caso son 20 metros sobre segundo. Calcula la distancia que recorre en 0,7 minutos. Con esa unidad nosotros podemos deducir que ese dato es el tiempo. Recuerden, el tiempo puede estar en horas, minutos o segundos. Después tenemos que ver la incógnita. ¿Qué es lo que nos pide el problema que averigüemos? En este caso dice, calcule la distancia. La distancia es lo que debemos averiguar. Primero y principal, antes de colocar la fórmula o de reemplazar, tenemos que fijarnos que las unidades de los datos sean iguales o se correspondan. En este caso tenemos que la velocidad está en metros sobre segundo, pero el tiempo lo tenemos en minutos. Por lo tanto, debemos hacer un cálculo auxiliar para convertir esos 0,7 minutos en segundos. Lo podemos hacer por regla de tres simple. Tenemos que un minuto son 60 segundos. 0,7 minutos X. Entonces nos queda 0,7 minutos por 60 segundos dividido un minuto. 0,7 por 60 dividido 1, minuto con minuto se nos van y nos queda 42 segundos. El tiempo es igual a 42 segundos. Una vez que tenemos todas las unidades iguales, ¿sí?, que se correspondan, ahí lo que hacemos es colocar la fórmula, buscar la fórmula para resolver, para encontrar nuestra incógnita. Nuestra incógnita es la distancia, por lo tanto debemos usar la fórmula de distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. Luego, simplemente reemplazamos la fórmula por los datos que tenemos. La velocidad es 20 metros sobre segundo por 42 segundos. Segundo con segundo se nos van y como resultado nos va a dar que la distancia es 840 metros. ¿Sí? El cálculo auxiliar no siempre es necesario. Si nosotros tenemos todas las unidades que se correspondan
no hace falta hacer un cálculo auxiliar. Vamos al segundo ejemplo. Un móvil se desplaza con MRU. ¿Cuánto demorará en recorrer 256 kilómetros si se mueve con una velocidad de 32 metros sobre segundo? Como hemos dicho, lo primero es colocar los datos. Dice recorrer 256 kilómetros. Si nosotros decimos recorrer y kilómetros, estamos hablando de distancia. La distancia es 256 kilómetros. ¿Qué otro dato nos da? La velocidad. En este caso, 32 metros sobre segundo. Y la incógnita dice, ¿cuánto demorará? Si nos pregunta cuánto demorará, ¿sí? Nos está hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo demorará ese móvil? Ahora, vamos de vuelta a ver si las unidades se corresponden. Nosotros tenemos la distancia en kilómetros, pero la velocidad en metros sobre segundo. Acá podemos hacer dos cosas: o pasar la distancia a metros o pasar la velocidad a kilómetros por hora. En este caso yo quiero el tiempo en segundos, entonces lo que hago es pasar esos kilómetros a metros con un cálculo auxiliar. Yo sé que un kilómetro son 1000 metros. 256 kilómetros, van a ser X. Es 256 kilómetros por 1000 metros dividido un kilómetro. Kilómetros con kilómetros se van y me quedan 256.000 metros. Entonces la distancia es igual a 256.000 metros. Entonces, ahora busco la fórmula. ¿La fórmula de quién? De tiempo. ¿Sí? Hemos dicho que el tiempo es igual a la distancia dividido la velocidad. Reemplazo. El tiempo va a ser igual a la distancia. Como he dicho, 256.000 metros dividido la velocidad, 32 metros sobre segundo. Metros con metros se nos van y me queda que el tiempo son 8000 segundos. Esto también lo podía haber resuelto pasando, en vez de los kilómetros a metros, pasando la velocidad de metros sobre segundo a kilómetro por hora. Porque no me especificaba en qué unidad debían quedar ese tiempo. Problema 3, ejemplo 3. ¿Con qué velocidad en metros sobre segundo se desplaza un móvil que recorre 1200 metros en 40 segundos? Los datos que posee este problema dice recorre 1200 metros. Si es metros es distancia, recuerda. La distancia puede estar en metros, kilómetros, sin cualquier medida de longitud. 1200 metros. En 40 segundos. Si es segundos, el dato que nos da es el tiempo. Recuerden, el tiempo puede estar en horas, minutos o segundos. Y la incógnita
que nos pide es la velocidad. Dice con qué velocidad. Pero nos especifica en qué unidades tiene que estar, en metros sobre segundo. Entonces corroboramos que las unidades nos van a dar una velocidad en metros sobre segundo. La distancia la tenemos en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, en este caso no es necesario hacer un cálculo auxiliar, sino que directamente colocamos la fórmula, buscamos la fórmula para velocidad. ¿Cuál era la fórmula de velocidad? Distancia sobre tiempo. Y reemplazamos. La distancia es 1200 metros y el tiempo 40 segundos. 1200 dividido 40 nos da 30. ¿30 qué? 30 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad que se desplaza este móvil con MRU.